Hace un tiempo le hice un video a Futurama centrándome en su historia, el origen del programa y sobre todo en Fry, uno de los personajes con los mejores momentos del show. Algunas leyendas tristes y un destino que parece estar marcado por la desgracia, pero aún así, él no es el único con grandes historias, pues entre los protagonistas hay alguien que así ser humano puede llegar a ser el más cercano a la realidad que todos conocemos. Hoy les trataré de contar la vida y la historia de Bender Rodríguez, un personaje hecho para que lo odiemos, pero aún así muchos lo amamos. Saben, en realidad, Bender no estaba planeado como un personaje tan especial. Su definición era la de un villano cómico, alguien con la necesidad de dominarlos a todos y humillar a sus amigos, pero que fue rompiendo los estereotipos de un robot. Tengan en cuenta que Bender fue diseñado antes de los años 2000, y no fueron hasta la llegada de varias películas que sus creadores moldearon al personaje para apartarse de los estereotipos, pues antes de 1999 tenían como referencia al Terminator, pero justo en 1999, antes de su estreno, estrenaría la película de El Hombre Bicentenario y AI Inteligencia Artificial. La tecnología estaba avanzando y con ella su comprensión. Los límites y muchas de las ideas eran básicas. Las máquinas no deben de ser perfectas y la mejor manera de representar a Bender es como una máquina llena de defectos. La primera vez que vemos a Bender es cuando Fry trata de encontrar una cabina telefónica, aunque en verdad esta es una cabina de asesinatos, donde Bender planea quitarse la vida. Poco le importan las cosas y cuando su plan falla decide invitar a Fry para pasar el tiempo. Ahí nos cuentan que es un doblador y que disfruta mucho su trabajo, basando toda su vida en su trabajo de doblar vigas sin parar, pero fue cuando supo para qué eran esas vigas que decidió dejarlo. En este primer capítulo vemos un Bender diferente, alguien que no parece malo, es más, muchas veces se le ve interesado en el tema, una persona sentimental y preocupada porque Fry pueda salvarse, incluso se emociona porque Fry quiere ser su amigo. Ahí es donde entra una de las teorías más conocidas de Futurama, con Bender y Fry tratando de escapar en el salón de los asesinos seriales, psicópatas y unos cuantos locos, donde vemos cómo se niega a ir en contra de su programación, siendo alguien más recto y recibiendo una carga eléctrica que podría forzar su reinicio, adoptando la personalidad de muchos que estaban ahí. Pero algo que muchos omiten es que también estaba Fry. No solo adoptó la personalidad de los psicópatas, sino la de su estúpido amigo. Incluso inicia a doblar cosas simplemente por placer, lo que es raro en un modelo de construcción que se supone es muy económico. También el que replicara un poco de la personalidad de Fry explica por qué son tan buenos amigos o tan perfectos juntos. En los siguientes capítulos vemos cómo Bender cambia su personalidad del primer episodio, pues se vuelve más flojo, más grosero y sobre todo rechaza a la humanidad. En el segundo capítulo es un poco comprensivo y sarcástico. También es donde dice su icónica frase: "Ábreme mi propio parque con juegos de azar y mujerzuelas". Él constantemente menosprecia a los demás, impone su superioridad alabándose a sí mismo y dándose el crédito por todo lo bueno que tiene, pues debería de ser un placer estar en su presencia. Una característica altamente narcisista que en realidad solo oculta parte de su verdadera personalidad. Alguien solo, triste y que es maltratado constantemente, pero también dependiendo de las personas que están a su alrededor. En el tercer episodio, Yo Compañero, Fry trata de buscar un lugar donde dormir juntos, siendo invitado por Bender, quien tiene su propio apartamento robot, solo que ahí es muy pequeño. Es más exactamente como un closet o cabina telefónica donde apenas puede dormir. Los dos se disponen a buscar un lugar perfecto para ambos. Al final lo encuentran, pero hay un problema en su inauguración. La antena de Bender afecta la señal del edificio, causando que nadie pueda tener entretenimiento. Bender cree que Fry entonces dejará todo en lugar de eso para seguirlo, pues fue él quien lo había invitado en primer lugar. Pero Fry piensa que no puede dejar ese apartamento. Es un humano que necesita espacio y que al final ese es su objetivo. Tiene diferentes necesidades y él debería entenderlo, sin saber que Bender no solo lo había invitado por lástima, sino porque en verdad disfrutaba del tiempo que pasaba con él. Cae en una fuerte depresión que los robots significa la abstinencia a la bebida. Da una vuelta a la ciudad donde trata de entender por qué al final del camino siempre acaba solo. Lila por fin enfrenta a Fry diciéndole que Bender estaba destruido porque lo dejó, cosa que él ni siquiera había notado por su estupidez, pero le pregunta qué planea hacer, ya que también lo ve como un amigo. Bender lamentablemente no lo sabe, llega al apartamento totalmente sobrio, vuelve al apartamento tratando de que no lo deje y que si es necesario se cortará su antena, cosa que en verdad no era necesaria, pues para él significa abandonar parte de su identidad. Aún siendo una comedia nos muestra la estupidez de estos dos, quienes terminan por volver a estar juntos solo para entender que se necesitan. Capítulos después esta idea solamente se vuelve a reafirmar, con momentos como el apoyo emocional, donde Bender es desplazado en la empresa tras llegar a un modelo nuevo. Él quiere volver a tomar la atención de sus amigos sacrificándose como es costumbre, pero también cocinándoles un pastel. Se la pasa todo el capítulo queriendo agradarle a los demás aunque no se note. En otro capítulo Bender trata de ser recordado, hacer algo tan grande e impresionante como para que los libros de historia hablen de él, no siendo suficiente el aprecio que le tiene Fry, llevándolo a volverse claro un faraón y repitiendo las
las pirámides. Reemplaza a Santa Claus por un tiempo e incluso trata de volverse chef profesional. El problema de Bender es que no se valora tanto como lo dice. Repite constantemente que es mejor, que puede hacerlo todo. Aunque quizás todos esos errores y problemas tengan una razón de ser. Un problema que no quiere atribuirse solo a él, sino a quien lo creó. En el capítulo Inspección Letal, Bender culpa a sus amigos humanos por el pésimo rendimiento en una representación de la guerra, pero ellos le dejan ver que no es para nada el ser poderoso que se imagina, teniendo una fuga de aceite que él no puede aceptar. Se supone que debería de estar respaldado, resultando que su maquinaria en realidad está defectuosa, además de que este defecto es único de esa versión. No hay más reemplazos y si es que muere por completo no podrá recargar su memoria en ningún servidor. Fue un tal Inspector número 5 el que aprobó su modelo a pesar de no ser perfecto, culpándolo a él de todas las desgracias en su vida, pues si no hubiera nacido perfecto no merecía vivir. Como los inspectores son burócratas, Bender pide ayuda de Hermes para investigar quién fue ese inspector, la persona que le dio la vida para reprocharle su existencia. La búsqueda no da frutos, pues la existencia de ese inspector número 5 resulta ser un misterio, siendo Hermes quien trata de que este deje su absurda venganza. Más que rendirse, Bender busca a la otra culpable, la dueña de esa fábrica, mamá, quien se entera de esos defectos y ahora trata de eliminarlos para evitar una demanda. Por culpa de esta información, ellos tienen que escapar. Buscan la primera fábrica que, claro, como no, está en México, una sede ilegal donde hicieron pruebas con robots como él. Ambos escapan pasando toda una aventura y se llevan mucho mejor. Hermes quiere convencerlo de que ser mortal, a diferencia de otros robots, lo vuelve especial, un ser único, una sola versión y que en su tiempo el mundo apreciará. ¿Por qué desperdiciar toda su vida buscando una persona que lo dejó vivir? Bender no sabe qué responder, solo saber por qué. ¿Por qué entre tantas máquinas tuvo que dejarlo vivir? Lo dejó existir cuando no lo merecía. ¿Significa que tiene algo especial? ¿O solamente fue un error de mano? Su existencia no tiene sentido, pero sí un valor aunque no lo entienda. Una vez que vuelve a casa, Bender agradece a Hermes por ser su amigo, que lo salvara y prometiendo disfrutar cada minuto que le queda, lo que puede ser entre 1 minuto y 1000 millones de años, pues en la vida nunca sabemos cuándo moriremos. Todos en ese momento se van, siendo solo Hermes en el salón quien saca una carpeta de investigación con toda la información. Todo el tiempo fue él, el joven Hermes con esperanza en el futuro, quien se encariñó con Bender cuando lo inspeccionó, dándole la oportunidad de probar que incluso alguien defectuoso puede ser más que un error. En la serie de Futurama hay varios momentos donde Bender tiende a verse más humano que otros personajes. Para eso quiero contarles 2 episodios muy especiales. Uno de Bender siendo un padre de verdad y otra donde aprende una gran lección. No está en orden, pero creo que quedará mejor así. Después de la cancelación de Futurama y su regreso con varias películas donde Bender y el futuro eran cosas muy importantes, la serie regresó con un capitulazo. Así como en su momento Bart y Homero fueron los personajes sumamente populares de sus series, Bender se convirtió rápidamente en un símbolo del canal. El mal ejemplo que divertía a todos. Irónico que gracias a eso dio la idea de volverlo un poco mejor. Planet Express está a punto de recibir su más grande mejora después de una gran semana. Para que todos estén mejores, el profesor ha comprado una nueva máquina expendedora de bebidas. Esta máquina es un robot que da bebidas volviendo a Fry adicto a ellas y molestando a Bender porque somete a su amigo. Esta incomodidad y odio los lleva a una pelea que termina con otros resultados. Bender tiene un amorío con la máquina expendedora de refrescos y de esa aventura nace un pequeño robot. Bender no sabe cómo es que esto ha pasado, pues sus padres técnicamente lo abandonaron hace tiempo y siempre ha sido un robot sin gran educación. Es llevado a conocer cómo es que se hacen los robots, planeando abandonarlo formalmente con un certificado. Pero antes de que él pueda dejarlo, es su madre quien está harta de su hijo, no quiere verlo más. Ella se va alejando de Bender con el irreversible miedo a haber condenado su vida, o eso piensa. El inicio para Bender es muy difícil, llega a odiarlo sin más que descubre que tienen algo en común. El bebé le encanta doblar las cosas. No es lo único, su hijo resulta ser capaz de ver más cosas de él. Tienen mucho en común, solo debían de encontrarlo. Además que le encanta tener a alguien parecido con sus habilidades, alguien que en verdad lo vea como un héroe. El problema llega cuando el sueño de su hijo no es posible. El sistema en su cuerpo es heredado y no ha podido heredar la capacidad de doblar. Si quiere aprender a hacerlo, debe cambiar su memoria. Bender lo entiende pensando que eso no lo detendrá. Una vez que cumple los 13 días, su madre regresa para tratar de llevárselo. Ya había
vivido su loca vida y quiere hacerse cargo de él. Bender no puede hacer nada con esto, porque al final le firmó su certificado de abandono, cediendo toda su custodia y toda su responsabilidad. Aún así, él trata de recuperarlo, llevárselo lejos antes de que sean atrapados. Lamentablemente, los brazos de Bender no pueden doblarlo todo. Es ahí cuando su hijo debe mostrar que es capaz de cuidarse solo, pero falla y son atrapados. Su madre planea atarlo de por vida, no volver a dejar que escape, pero ahí es cuando esta madre falla de nuevo, pues tiene otro bebé imprudente y prefiere volver a equivocarse desde el inicio que asumir toda su responsabilidad. Él deja que se quede a cargo de Bender, pero eso al mismo tiempo lo desanima, porque aunque sea su padre, no será capaz de ser un doblador. Hay una solución: puede aprender a doblar, pero eso significa sacrificar todos sus recuerdos y no solo los malos, sino también los buenos. Dejaría de ser un padre para él, pero también lo vería cumplir sus sueños. Bender lo acepta para que pueda ir a la universidad y ser más como él quería, aunque cuando despierte no estarán más vinculados. Su tarjeta cambia y aunque parece imposible, gracias a Fries pueden llegar a su inscripción, y aunque ya no estén vinculados por sus circuitos, ambos siguen siendo parte de su corazón. Mientras Fry, Leela y Bender viajaban por el espacio para una entrega, son interrumpidos por un pirata espacial, el cual quería obviamente robarles. Ellos tratan de defenderse a toda costa, lo que despierta a Bender, quien quería dormir. Bender accidentalmente es lanzado al infinito del espacio sin ningún rumbo. Es imposible alcanzar su alta velocidad. Bender tampoco sabe qué hacer en ese caso, resignándose a vagar mientras espera ser encontrado o asesinado. Más pronto que tarde se topa con un campo de asteroides. Lo que no sabía es que en ese asteroide había una pequeña raza de seres que lo ven como un dios, alguien que les dio tierra y un espacio para trabajar. Lo único que los impulsa es su esperanza y sus mandamientos, los cuales utiliza para beneficiarse de ellos. Lo primero que les pide es cerveza, decisión que parece atraer los vicios a la sociedad, mostrando el libertinaje y cuánta represión. La gente termina repudiándolo, al anteponer su necesidad antes que la seguridad de estas personas ha causado un infierno. Su tristeza irónicamente le pone en riesgo de nuevo. Como acto de buena fe, salva al hijo de un seguidor, lo que causa que todos quieran parte de sus milagros. No puedes darle todo a todos sin afectar a los demás. Cada intento de milagro sale mal. No son exactamente lo que esperaban, teniendo un castigo peor que el anterior. Su decisión es mucho más simple. No quiere volver a participar. Su falta de presencia divide aún más a las personas, al pensar que la gente del frente es su favorita. Ambas sociedades se declaran la guerra y el resentimiento crece. Ese resentimiento acaba con la vida de todos. Bender se lamenta en el vacío del espacio. Las vidas que juró proteger ya no existen y nuevamente se ha quedado solo. O eso pensaba. Se topa con una extraña galaxia, una capaz de comunicarse en lenguaje binario. La galaxia igual le responde en su idioma. No le dice exactamente quién es, solo sabe que estaba aquí antes de que todos supieran. Trata de justificar su existencia con la de un ser divino, pero esta galaxia no niega ni acepta las cosas. Él es lo que quiera que sea. No tiene forma y sabe que estuvo, estará y estará después de nosotros. Bender trata de explicar su dilema. Él intentó ayudarlos, trató de no dejarlos solos, pero cada acción tuvo un resultado horrible. Tristemente, no hay una respuesta. Si haces demasiado, la gente siempre dependerá de ti y dejará de intentarlo. Y si no haces nada, la gente perderá la esperanza. No tendrá motivos para ser mejor, pero si haces bien tu trabajo, no estarán seguros si es que hiciste algo. Ese es el bien del mundo, porque no todo es su causa. Tú puedes con lo que venga si te parezca imposible, y a veces, en esas pocas veces que en verdad lo necesitas, te ayudarán para que no falles. En esta ocasión no es incluso el deseo de Bender quien lo lleva a casa, sino el lejano pensamiento de Fry, quien ha estado todo el tiempo buscando a su amigo. Bender regresa. Ellos dejaron encerrados a unos monjes en su palacio, pensando que seguro su dios los salvaría. Pero si Bender aprendió algo de ese tiempo es que no puedes esperar eso. Deben aprender a ayudar a los demás, lo que es muy irónico, porque en realidad él cumplió la plegaria de todos sin que nadie se diera cuenta. Al ayudar a Fry regresó a Bender, quien ahora puede ayudar a los monjes que pedían su salvación. Indirectamente todos terminaron cediendo, pero nadie lo sabe, porque cuando haces bien las cosas, la gente no estará seguro de que hiciste algo. No sé si lo sabían, pero el personaje de Bender ha llegado a ser tan importante para Futurama que fue casi el responsable de que las nuevas temporadas de Futurama fueran canceladas o retrasadas, corriendo peligro en un intento de boicot. En 2022, poco después de que Disney comprara Fox y que el show estuviera varios años fuera del aire, decidieron revivir la franquicia con nuevas temporadas. Pues al final el programa dejaba abierta la posibilidad de un reinicio suave, con más historias en la actualidad. El problema es que en ese entonces ya se estaba presentando múltiples problemas con los actores de doblaje. Aquí en Latinoamérica el pago es bastante
bastante malo comparado con sus alter egos americanos, pero incluso ellos tienen problemas. John DiMaggio, conocido por la voz de Jake el perro y Bender en Futurama, no regresaría para estas nuevas temporadas. Es más, ya lo habían reemplazado grabando pruebas con otras personas. Él mismo respondió a los fans sorprendiéndose por no ver su nombre o confirmación de su voz, pues su personalidad y talento es lo que muchos extrañaban. Es como si aquí en Latinoamérica le cambian la voz a Jake el perro o a Homero Simpson, porque la empresa encargada no entendieron lo mucho que le añadían los actores a la personalidad de sus personajes. Qué bueno que eso no pasa, ¿verdad? Aquí no pasa. Pues a Disney se le hizo muy fácil reemplazarlo y no habían llegado a un acuerdo económico. El problema no fue él, sino explicó en Twitter cómo le parecía injusto el acuerdo económico con todo el reparto, tratando de apelar a la nostalgia con una IP ya comprobada. Muchos de sus compañeros solo aceptaron porque no querían decepcionar a sus fans, pero él se mantuvo firme. Ahí fue donde internet explotó. Las personas trataron de comunicar su mensaje al no querer un Futurama sin Bender. Así es como nació el hashtag de Bendergate, un hashtag polémicamente viral donde los fans compartían sus opiniones sobre esta decisión, mostrando su apoyo y al mismo tiempo pedían que si no se respetaba a los actores no debían de continuar el programa. Las amenazas en realidad funcionaron, no digo que sean buenas y la verdad es que no sé si hubo gente que fuera amenazada o tratada mal en ese tiempo, pero en marzo de 2022 John DiMaggio confirmó que Bender volvería, con su propia imagen promocional, siendo esta vez Matt Groening quien apoyó a todos los miembros de su staff. Salió por un momento de su cueva multimillonaria para recordarles lo importante que era Futurama para él. Y de aquí yo tengo una opinión al respecto, ya que la 11ª temporada de Futurama, la primera temporada que volvió después de ser una serie de streaming, es una temporada un poco floja, eso en su mayoría de episodios, viviendo mucho de la nostalgia y se nota que es un producto más para sacar dinero o tratar de llamar la atención, pero al final de cuentas con menos alma que las demás. Trata muy forzadamente de ser actual, modernizarse y no quedarse atrás, pero no sé si fue por el propio Matt Groening, el cual criticó las cosas, que el mejor capítulo de este show fuera el último, donde los chicos entran en una simulación. Al final de esta temporada número 11, el profesor presenta una simulación mostrándoles cómo el poder de la tecnología ha avanzado, tanto como para representar su mundo. Amy es quien le cuestiona si es que esto no significa que nuestra realidad también podría ser una simulación, pero eso significaría limitar el procesamiento con una velocidad simulada, tener una pregunta sin respuesta y una especie de control. Es exactamente lo que explican las leyes de la física, la velocidad de la luz y el gato de Schrödinger, cosas básicas que han estado en nuestro mundo desde el inicio pero obviamos por naturalidad. Bender se burla de este concepto, sin saber que en realidad él también es una simulación, una inteligencia artificial que ha aprendido a replicar las costumbres humanas. Esta revelación mata a Bender por dentro, lo hace empatizar con estas nuevas criaturas y evita que el profesor las desconecte, pues sería cruel que sin saber de su existencia solo desapareciera. Para lograrlo deben conseguir una fuente de energía interminable, así que con ayuda de la alcantarilla pueden mantener su existencia. El problema es que con más conciencia la simulación crea otra simulación, dando la misma pregunta, si es que son también una simulación. En lugar de revelar su verdad, Bender y Amy proponen un evento tan complejo capaz de extinguirlos, cosa que no lo ven capaz. Bender no quiere que esas inteligencias artificiales mueran, pero si es lo que quieren, él mismo tiene que decirle que no son reales. Trata de evitar que ellas se autodestruyan en una simulación, aunque este viaje significa perder al Bender que conocemos. Intenta advertirles que no se acerquen más, pues pueden morir. Curiosamente ahí Fry lo interrumpe. Hay muchas cosas que no pueden cambiar en el universo. Las leyes están fuera de su control, pero lo que no puede controlar es lo que decide. No porque sus vidas parezcan insignificantes deben de serlo. Y si su vida va a terminar, quiere que sea junto a la persona que ama. La respuesta más simple y lógica es que sienten, y al sentir esas cosas también existen. Realmente no importa si es real o una simulación, lo importante es que no cambies quién eres en verdad. En su mundo la computadora ya no puede con ese lugar, pero antes de que se acabe, un nuevo Bender aparece, alguien de más allá de este universo. Él puede ayudar a salvarles. Su cambio actualiza la computadora. Su simulación vivirá por siempre. Cambio, la velocidad en la que viven se volverá aún más lenta. Para ellos no cambiará nada. Estarán avanzando en un paralelo hasta extinguirse. Y aunque pasen años, tal vez siglos para ellos en su mundo, ellos seguirán vivos. Seguirán existiendo porque al final del mundo todos somos reales. Después de esta 11ª temporada algo floja, la 12ª en verdad mejora. Sigue siendo actual, lo que no sé si me encanta, pero tiene aún mejores historias. Varios chistes vuelven a ser más oscuros y se vuelven sarcásticos, pasando de solo ser un producto vendible a una temporada que se siente como Futurama. Esa polémica también pudo haber influido, pues de manera curiosa la temporada 12 tiene mucho de los 3 personajes principales, historias que dejaron inconclusas o ideas para mejorar. Ejemplo, en su primer capítulo tratan por fin sobre la mexicanidad de Bender. ¿Sí se puede decir mexicanidad? No estoy seguro
si mexicanidad es una palabra. Todo porque él vendió su identidad con NFTs. Regresa a México en un estereotipo mexicano robot tan racista como gracioso. Yo soy mexicano y me gustó, no como esas otras películas que según son latinas pero son tontas. Después de eso hay un capítulo de Bender y varios de Fry que en realidad están buenos. También mantienen al profesor haciendo locuras. Incluso al final de la temporada 12 retoman la historia de su final. Es una historia de Fry con Lila y cómo parece haber fallas en el universo, recordando cuando vivieron muchos años atrapados en el futuro. La temporada 13 es más nueva, pero sigue por esta línea, encontrando el balance de nostalgia con la modernidad. Y creo que es correcto decir que la temporada 11 es la única que está un poco más floja. En cambio las otras dos sí han mejorado. Estos capítulos creo que sí vale la pena darles una oportunidad. Sobre todo la última temporada tiene los mejores. Pero quizás esa temporada y esos capítulos formen parte de la historia de Lila. No sé, es que la temporada 3 estaba en emisión cuando hice el video y para esto ya tardé mucho, así que pues, ya güey, ya déjenme ir. Probablemente en este momento estoy en Japón, así que vean mi Instagram y vean mi Twitter y todas esas redes sociales. Y nada, eso es todo lo que tengo que decir en ese momento. Muchas gracias por ver el video y si les gustó pueden dejarme su like. Comenten, compartan, suscríbanse y ahora sí me voy. Ah, sí, también ya están los hype en el canal. Dejen su hype. Si tienen hype, denle like al video, luego revisen los comentarios y en los comentarios debería aparecer a lo mejor su hype. En este momento puedo estar a punto de cumplir uno de mis más grandes sueños o morir. Espero sí lograrlo. Deberían seguirme en todos. Ahora sí, adiós. Bye.